¿Qué viene ahora? Viene el profesor Roy Magariños, que nos estuvo acompañando en la charla inaugural y nos va a explicar un poco y a comentar sobre un campo que tiene experiencia, que es el tema de la asesoría. ¿Cómo se llama la charla? Gestionando tu propio estudio, de una startup a una empresa. Va a abordar algunas preguntas como ¿qué desafíos se pueden presentar? ¿Cuál es la mejor forma de motivar a los futuros líderes? Los dejo que lo vean. Roy, todo tuyo. Muy buenos días, un placer otra vez encontrarnos en el evento Núcleo, en esta ocasión en su 9ª edición. Como todos los años, para mí es un placer estar en esta casa de estudios, que es donde también soy docente y puedo compartir junto a estudiantes mis experiencias. En esta ocasión, y dado por variables de crecimiento industrial que estamos teniendo, se me ocurrió que deberíamos reforzar un poco cuestiones relacionadas con el gerenciamiento y con la construcción de los startups. Hay mucha gente queriendo desarrollar sus videojuegos, comenzar sus servicios digamos, de exportación. Hay mucha gente que se está yendo también, pero aún estando en Argentina o fuera de Argentina es importante que vayan adquiriendo ciertas habilidades relacionadas a lo que se llama gerenciamiento. Vamos a por ello entonces. A mí me pasó en el 2015 que estuve en esta encrucijada entre, bueno, ¿sigo siendo empleado o empiezo mi empresa? No tenía idea de lo que era una empresa. Sí había estado en empresas, como en 10, pero no sabía lo que era crear una empresa. Y tomé el camino de la derecha, digámosle, que se ve un poco más oscuro y tenebroso, ¿no? Por lo menos al principio se ve así. ¿Qué implica o qué herramientas les puedo dar yo hoy para que ustedes puedan ir por ese camino con más seguridad y con más chances de éxito? Bueno, primero contarles que yo empecé Royce Lab en ese momento y hoy no existe Royce Lab, con lo cual he aprendido mucho en el camino. Sin embargo, 2 años después de Royce Lab, sí me crucé con mi actual socio Andrés Vergés y creamos DigiLearners, donde sí pudimos comenzar el camino de startup y convertirlo en empresa. Sí, y no es menor. Una startup, ¿qué es una startup? Bueno, la teoría de startup dice es la acción o proceso de poner algo en movimiento relacionado a empresas, es un negocio. Con lo cual, si sos freelancer, no es que estás creando una startup. Estarías creando una startup si tu plan es convertir ese trabajo freelance remunerado en algo más grande, en algo que se pone en movimiento y después funciona de forma constante, ¿sí? Eso implica que si por alguna razón vos dejaras de trabajar por 1 o 2 días, la empresa sigue. Y ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con gerenciamiento, ¿sí? Que ahí arriba en ese icono que parece un Tinder, un Happn de sí o no, es algo así. Todas las decisiones que llegan a la gerencia, al final del día es sí o no, para acá, para allá. Y lo importante es con qué información tomamos esas decisiones y qué impacto van a tener a futuro. Entonces el gerenciamiento o la persona que gerencia es aquella que lleva la gestión administrativa, pero también estratégica de la empresa. Y el tercer punto tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Este es un gráfico que yo lo obtuve del libro de Per Lilly, Removing Blocks and Build Your Business. Básicamente muestra cómo conforme crece el volumen de inversión que requiere la empresa, van apareciendo nuevas variables a tratar, ¿no? Desde el comienzo, donde todo parece lindo porque conseguimos un cliente y empezamos a trabajar y a ganar nuestro propio dinero, a pasar che, ese cliente se cayó, no conseguimos el siguiente, no tenemos dinero, ir luchándola y remándola hasta alcanzar una especie de equilibrio, y ese equilibrio implica más responsabilidades y mayores dimensiones de inversión, de venta, de trabajo, todo va creciendo. Entonces, si lo podemos ver de esta manera, ¿no? Y también un poco desde la experiencia de Digi. El primer proyecto que hicimos no era de $200.000, era de 1.000. Y como hicimos uno de 1.000, logramos conseguir uno de 2. Y como hicimos uno de 2, pudimos conseguir uno de 4. La confianza de inversión en el estudio, en la empresa, va a depender de cómo venimos o de qué manera fuimos desarrollando esta escalabilidad, este crecimiento.
Entonces hablemos de crecimiento. Hoy Digi, ¿no? Y hablo de Digi porque es mi experiencia actual. Hoy estamos divididos en dos partes. La estrategia, que la lidero yo, que tiene que ver con todos los procesos de soporte, y la producción, que la lidera Andy, con todo lo que es el flujo de trabajo. ¿Sí? Empezamos como consultores, empezamos vendiendo servicios de consultoría, que era lo que los dos podíamos hacer, hasta que logramos llegar a este pequeño crecimiento, a esta pequeña escala, donde pudimos contratar a las primeras personas, sumarlas al equipo y a partir de ahí, sí, vender desarrollo de videojuegos, ¿no? Entonces, en ese crecimiento, en esa escala, obviamente tuvimos que sumar contabilidad, que es el primer escudo que hay que levantar. Y por otro lado, la producción. Tuvimos que sumar perfiles de arte, de desarrollo, de management y de sonido. Obviamente, que son los roles básicos para poder desarrollar una pieza de videojuegos, ¿no? Hay muchas ramificaciones dentro de arte, dentro de desarrollo, hay otros roles, no está QA, no hay game design, no porque lo hace Andy y Andy estaba en la cabeza de la producción, no estaba como departamento, sí se hacía, ¿no? Y dentro de la estrategia, ¿qué sucedía? Que solo de contabilidad, bueno, estaba la tesorería, tenía que administrar, tenía que manejar clientes, pagos, cobros, ¿no? Pero sin embargo al principio era esto, como una persona en cada una de esas palabritas. Conforme fuimos avanzando, creció. creció. Por ejemplo, desde mi perspectiva, desde mi lado, la parte estratégica, tuvimos que sumar cuestiones de legales, obviamente, firmas de contrato, registro de marca, tuvimos que empezar a hacer un montón de cosas que van sucediendo por la naturaleza. La escala implica eso, la escala implica cambiar de monotributo a SRL o a sociedad anónima, implica crecer y cambiar. O sea, el crecimiento no solamente es aumentar, es modificar las formas. La carga impositiva, el tipo de impuestos, la forma de pagarlos, todo va cambiando. En la administración también, ¿cómo cobramos? ¿Dónde cobramos? ¿En qué cobramos? ¿No? O sea, son todas preguntas que cada cliente te va introduciendo y te va llevando, ¿no? Un poco de improvisación, pero otro poco también de tomar decisiones hacia dónde queremos como empresa crecer. Lo mismo la comercialización, la venta, y esas son lo que yo llamo los procesos de soporte. Todo eso es lo que tiene que suceder para la producción y la venta. O sea, nosotros vendemos la producción, no vendemos legales. Entonces, conforme va creciendo el equipo de la producción, va creciendo la necesidad de soportes. Obviamente que hoy somos ya 17 personas y fue creciendo de esta manera, ¿no? O sea, la mejora continua, cuando empezamos a ver que había muchos errores internos en los procesos en los boards, en los deploys, en el desarrollo mismo, en cada área, en la comunicación entre áreas. O sea, el paso a paso nos va llevando a encontrar esos problemas e ir solucionándolos. Y eso también es crecimiento. O sea, no es que se mide solamente en dinero. Y para que puedan, de alguna forma, comprender el rol de gerenciamiento, porque hasta ahí es todo muy lindo, es esquemático, pero es, ok, yo persona que lidera una empresa, porque la palabra gerente parece que viene de empresa de 1900, queda un poco lejos hoy, ¿no? El famoso CEO. Yo lo entiendo de esta manera. Cuando tomamos todas las decisiones de forma individual, tenemos nuestra perspectiva, nuestro conocimiento y encaramos el futuro con lo que sabemos. Podemos aprender, podemos capacitarnos, podemos desarrollarnos, pero al fin del día es lo que podemos ver. Conforme va creciendo el emprendimiento, vamos sumando personas que van a darnos inputs o información valiosa para tomar esas decisiones. Y es importante acá aprender a delegar, aprender a que esas personas tomen sus decisiones. Porque nosotros estamos sesgados por lo que podemos ver, que es poquito. Y cada vez necesitamos más miradas en simultáneo. O sea, nosotros, por más que seamos multitasking, tenemos un límite diario. Aunque no durmamos, tenemos 24 horas. Y llega un momento en que las decisiones se toman por más de 24 horas al día, ¿no? Si lo vemos en un volumen. Entonces, la toma de decisiones, cuando es nutrida por múltiples perspectivas, es mejor, es más sólida, prevé mayores problemas, entonces mitigas los riesgos. Hay un montón de razones por las cuales esto es importante. Yo siempre recomiendo que aquellas empresas
o aquellas startups que hoy tienen un owner, un solo dueño, les recomiendo, no sé si conseguir un socio, una socia con las que repartan todo, pero sí necesitan esa persona, ese segundo, ese lugar de apoyo, porque ya les digo, mañana se enferman, les agarra una gripe, están 3 días afuera, y si todo pasa por ustedes, la empresa se para 3 días. Y recuerden, de startup a empresa implica que sigue funcionando. Entonces vamos a hablar de los primeros pasos. Y yo creo que para poder dar esos primeros pasos, tienen que comprender realmente a qué se van a enfrentar. Como entrar al dungeon con el equipamiento correcto. Entonces, lo defino de esta manera, ¿no? Los enemigos y las armas que tenemos contra esos enemigos. El primer enemigo son los fundadores. Los fundadores son el principal bloqueo de crecimiento, por esto de no saber delegar, por querer estar en todo, por estar diciendo a los demás todo lo que tienen que hacer, cuando quizá la otra persona sabe más, ¿no? Si yo soy el cerebro, ¿qué hago haciendo de mano? O sea, deja que la mano funcione, yo le mando el mensaje y después la mano ejecutará lo mejor que pueda. Ese es el punto. El segundo enemigo es el riesgo, la percepción del riesgo. Es, si hago esto, ¿me va a salir bien? ¿Me va a salir mal? ¿Este cliente me va a pagar o no me va a pagar? ¿Está bien si contrato a alguien? ¿Me va a dar el cuero para pagarle? Decisiones y riesgo, toma de riesgo. ¿Dónde conviene? Porque nos acelera un proceso, pero después nos genera un problema, ¿no? Esa construcción de la perspectiva y del futuro. Después la incertidumbre, que justamente tiene que ver con no tener toda la información al momento de tomar las decisiones. Y me siento mejor porque es quizá el momento más difícil en el gerenciamiento, cuando ya nadie tiene la respuesta, pero hay que decir sí o no. Entonces, ahí yo creo que es donde tiembla, donde a los gerentes es donde les tiembla el pulso, y bueno, a veces es decir, bueno, vamos para allá y que sea lo que tenga que ser. Hay armas para eso también. Y la queja que es ese estado de incomodidad, donde algo se puso en mi camino, donde tuve que tropezar y no por una razón propia. La queja más común hoy tiene que ver con el cepo cambiario, por ejemplo. Bueno, la queja en sí misma es un enemigo. Puede ser un síntoma que si lo abordamos nos va a ir muy bien, pero en sí misma la queja es nociva. Bueno, ¿y cuáles son las armas para esto? Cuando yo soy el bloqueo, delegar para dejar de ser un bloqueo, o sea, dejar que otros tomen decisiones. Respecto al riesgo, lo mejor es medir. Medir métricas ágiles implica esto que voy a hacer, este empleado que voy a contratar, cuánto me va a costar, cuánto tiempo lo voy a tener, cuánto me va a cobrar el cliente, perdón, le voy a cobrar al cliente, ¿por qué? Métricas, porque si empieza a ir mal, me tengo que dar cuenta temprano. Si no tengo métricas, me voy a dar cuenta que todo está mal cuando ya pasó. Respecto a la incertidumbre, el mapping. Y el mapping es una técnica de mapeo, donde yo recolecto información y vinculo esa información entre sí para poder tener un panorama más claro. Y aun cuando no tengo la información, saber qué información no tengo, y aun si no la puedo ir a buscar, como diciendo, bueno, es incierto y punto, entender el contexto de lo que me falta también me ayuda a poder establecer las métricas ágiles o a poder delegar mejor. O sea, fíjense, todo se encadena y todo se vincula. Y finalmente, para la queja, es una frase que siempre uso, que es: aquel problema que no tiene solución es una circunstancia, no es un problema. Y por ende tengo que aceptarlo, saber que existe y buscarle una vuelta. No puedo arreglar lo que no puedo arreglar, solo puedo tratar de trabajar con eso que está ahí. Entonces, ¿hay un cepo? Bueno, hay un cepo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y ahí va. Convertirlo en circunstancia. Sin detenerme mucho, pero como para que les quede los bullets, cuando hablamos de delegación hablamos de liderazgo, ¿no? Como una herramienta de conducción. Hablamos de elegir a las personas adecuadas acorde a lo que nosotros vamos a dejar de hacer o lo que no podemos hacer. También implica aceptar que esa persona funciona diferente y es una persona diferente. Y esto es muy difícil, porque yo lo haría de otra manera. Está bien, pero vos no soy yo. Entonces déjame hacerlo
y fíjate el resultado si te sirve y vamos coordinando el resultado. Entonces, aceptar que la ejecución es de otra persona es parte de aprender a delegar y es parte de ser líder. Bueno, documentar los procesos y tareas también, porque tenemos que desprendernos y la única forma de desprendernos es que la otra persona sepa lo que tiene que hacer, y si yo no se lo comunico de forma correcta, no hay una delegación efectiva. Y finalmente, comprender que esa delegación es para ahorrarle tiempo al founder para que se concentre en otras cosas. Siempre tenemos que tratar de tomar las decisiones más difíciles, las más jodidas, y las que tienen una mayor responsabilidad. Porque al final del día lo que recibe el impacto negativo es el emprendimiento. Y es nuestro. Entonces, una persona, un programador, un manager puede decir, bueno, nos vemos y se va a otra empresa. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo. Sí puedo, pero no es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando adquiere un volumen en el cual ya hay un vínculo legal asociado al emprendimiento. O sea, ya tengo que rendir con los bienes, tengo que pagar sí o sí. Ahí es donde se pone difícil la cosa. Riesgos versus métricas ágiles. Bueno, si no conocen su negocio correctamente, que al principio nadie lo conoce, todos creen que lo conocen, pero nadie lo conoce, tienen que ir bajando las variables. Variables como el costo, variables como dónde vendo, qué vendo, quiénes están vendiendo lo mismo que yo, cuánta gente necesito para poder hacer eso, ¿no? Hablamos de realmente poner en números estos valores y seguirlos, traquearlos a través del tiempo. Explorar opciones y experiencias existentes mediante networking, esta es una de las partes quizá más nutritivas. Hablar con gente, preguntar, che, ¿cómo hiciste vos? ¿Cómo te va? Mira, yo estoy haciendo esto. Esa de guardarse por miedo a que les roben algo es tan absurdo, es tan absurdo. Pero bueno, quizá aquellos que siguen en esa van a tener que vivirlo. O sea, al final te limita, creces menos, porque es una perspectiva de una persona, un tercero que podría nutrirte, de repente la estás cancelando por miedo, ¿sí? Preferís estar en incertidumbre, que es un enemigo, a pedir una ayuda de un tercero. Es muy fuerte. Introducir un proceso de mejora continua desde el inicio. Esto lo aprendimos un poco tarde. Al principio íbamos como podíamos, no es fácil tampoco, pero esto implica respetar las retros, aquellos que usan Agile. Lo que sale en las retros, asegurarse de arreglarlo, digamos, de trabajar activamente en arreglarlo. Llega un momento en que el equipo es sólido, todo funciona bien, las cartas están en el lugar correcto. Bueno, la mejora continua también tiene que ver con los procesos, los procesos en base a la performance, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más rentable la empresa? ¿Cómo podemos gastar menos? Tiene que ver con estar analizando constantemente el nuevo estadio al que llegamos para mejorarlo. Y después la actualización perpetua. Actualización intelectual, física, de recursos, digamos, de licencias. Todo el tiempo hay que estar actualizándonos. Todo el tiempo hay que estar cambiando. Personalmente, yo cuando era programador, trabajaba en Flash. Hoy no existe Flash. Si yo no hubiese actualizado, hoy sería un desempleado. Si me hubiese quedado con la tecnología dura, fija, acá. Y en ese momento se hacían juegos sociales y después fueron juegos móviles y así vamos. Va cambiando. La incertidumbre versus el mapping. Esta es la parte más difícil para mí. Es la parte donde hay que aprender a recolectar información, hay que aprender a observar. Y observar y escuchar y ver y preguntar y estar y revisar las redes y ver qué dijo quién y empezar a seguir una persona. Y hay que usar mucho la intuición y la resonancia, ¿sí? Pero hay una frase ahí que dice trabajar en convertir el caos en orden. Es importante esto, el gerente vive en caos. Todo es caótico, alrededor del gerente todo es un quilombo. Y lo que hace es ordena para que los que están abajo ejecuten de forma ordenada, sistémica, prolija y rentable. Entonces esa sensación de que estás todo el tiempo abrumado, de que a veces tenés que hacer más cosas de las que te da el día, o de que no te falta información, entonces te frustra, eso es normal, es el caos, así funciona. Hay que vivir en ese estado y cada tanto hay que desconectarse para que no te afecte.
Bueno, estudiar para convertir lo incierto en cierto y luego delegar. Esto también, ¿no? No significa que necesito un artista 3D, entonces me voy a volver yo un líder de arte para poder... no, no, implica comprender las bases de cada pieza que voy a necesitar en mi sistema, digámosle. Bueno, la queja y la circunstancia lo acabamos de mencionar, ¿no? Quizá lo que más destaco de esto es aceptar la diferencia entre la realidad y la expectativa. La expectativa es una proyección a futuro. No existe. Está en la mente. Es mi idea de lo que quiero que pase. La realidad es lo que pasó. Y hay una distancia ahí. O sea, yo quería vender por 10.000 y lo vendí por 9, bueno, hay una diferencia de 1.000, pero también hay diferencia de por qué quería vender más, por qué no pude. Digo, ahí está, ¿no? A veces la circunstancia es, una vez nos pasó, de olvidarnos de calcular el IVA. Dices, ¿cómo puede ser? Bueno, factura B, el IVA no se discrimina, y que esto y que lo otro, más el quilombo diario, qué sé yo, tiramos el presupuesto y después nos faltaba el 21% del presupuesto. Logramos darle una vuelta, ¿no? Lo que era una factura B se convirtió en 12 facturas C y B, más o menos, todo bien, todo legal, todo funcionó. Tuvimos que trabajar más, nos costó más. O sea, era más fácil mandar un papel que mandar 12 todos los meses, pero no importa. La cuestión es que la expectativa de cómo son las cosas versus la realidad. Bueno, y obviamente una queja significa que aún hay algo que no pudimos resolver. Esto es importante. Está bien enunciar la queja, como, uy, esto es una porquería. Pero es porque inmediatamente entendemos que de ahí tenemos que ir a profundizar. El problema es quedarse en la queja. Entonces, quizá como para darle un cierre y empezar a construir este mapa, este mapping del cual hablamos, pero podemos ver el trencito de información. O sea, yo soy founder, entonces aprendo a delegar y una vez que delego, tengo que liderar esa delegación. Y ese es un camino. ¿Para qué? Se supone que una empresa vale más cuando es prescindible de sus socios fundadores, de sus dueños. Se supone que si a mí me pueden echar, como le pasó a Steve Jobs de Apple, mi empresa vale más, porque es más robusta. No depende de las personas, depende de los procesos. Ese valor no significa que yo deje de tener valor en la empresa, significa que además está mi tiempo. O sea, no solamente la empresa funciona sin mí, sino que además yo me sumo a ese funcionamiento. Es como un multiplicador. Cuando hablamos del riesgo y las métricas ágiles, todo termina en procesos. Y yo siempre uso una frase que los que me conocen o han pasado por mi materia la tienen grabada con fuego, que es que cuando se equivoca una persona, no es culpa de la persona, es culpa del proceso, que permitió que esa persona cometa el error. Y aún si hay mala leche, el proceso debería ponerle límite al daño que puede hacer una persona con mala leche, ¿sí? Entonces, el riesgo se mitiga poniendo esas métricas ágiles y estableciendo procesos que nos permitan seguir las métricas y estar al día y predecir, construir esta expectativa del futuro, ese abanico de posibilidades, y determinar a dónde nos están llevando las métricas. Un ejemplo de una métrica que tenemos nosotros es el porcentaje de colchón que le agregamos a cada presupuesto en base a los errores que puede tener DigiLearners en la ejecución. Entonces yo calculé 1.000 horas de trabajo, le voy a poner un 30% y sobre eso después viene todo el cálculo monetario. Pero le voy a agregar ese 30%, que a veces es 50%, si yo no desconozco la tecnología que voy a usar o estoy haciendo algo de investigación, le pongo más colchón que a otros. Ese es un ejemplo muy concreto. Y hay un proceso para calcularlo y hay un proceso para que eso se convierta en valores monetarios y para que no impacte en cuanto al financiamiento que recibimos, ¿no? Siguiendo con lo que es la incertidumbre y el mapping, que en este momento hay un mapa en pantalla y ustedes están absorbiendo y construyendo un mapa, así que por más que no sepan, o sea, el concepto mapping yo lo tomo de Eugenio Caruti, que es un antropólogo que tiene un libro que se llama Inteligencia Planetaria, que a mí me abrió la mente y espero que aquellos que consigan el libro te les pase lo mismo.
Pero al final del día es aprendizaje continuo. Es vincular todo lo que sé, vincularlo con lo que quiero ser. O sea, hay que trazar una línea. Lo actual, el presente, conectarlo al futuro con vínculos, digámosle, débiles, ¿no? No tomarlo como verdadero, como que eso va a pasar, y después ir chequeando, trayendo más información, validando que eso que predije y que construí se vuelve realidad. Y si no se vuelve realidad, ¿por qué? Entonces cambio. Un ejemplo concreto es en el 2015, cuando yo tomé la decisión de abandonar mi trabajo de relación de dependencia para empezar a emprender. Cuando mandé el telegrama de renuncia, previo a eso, yo ya había hecho un curso de liderazgo y no tenía gente a cargo. Pero yo ya sabía que iba a ir por ese lado. O sea, ahí dice Founder Delegación de Liderazgo. Bueno, si eventualmente voy a manejar gente, tengo que saber lo que es manejar gente. ¿Sé manejar gente? Y creo que sí. Bueno, al curso de liderazgo, mandos medios. Aprendí un montón de cosas que hoy se las estoy compartiendo, pero fue una decisión propia de ir a hacer un aprendizaje continuo para prepararme para lo que se viene. Bueno, hay un montón de conocimiento alrededor. A veces es útil, a veces no, pero la búsqueda constante de ese aprendizaje nos va a permitir adaptarnos a los cambios contemporáneos, digámosle. En 10 años la empresa va a ser otra, el mercado va a ser otro, los clientes van a ser otros, la audiencia va a ser otra, todo va a haber cambiado. Entonces, si yo no cambio, no voy a poder prepararme para ese cambio tecnológico-social. Y eso nos lleva al concepto de flexibilidad, que es para mí el más importante. Todo es importante, pero el de flexibilidad es aquel que va a permitir que una empresa sobreviva. Sobreviva, porque no nos tenemos que olvidar dónde estamos. La mayoría de nosotros estamos en Latinoamérica, incluso en el contexto argentino, con todo el riesgo y el caos que hay acá. Es solo a través de la flexibilidad que nos vamos adaptando. Fue la flexibilidad lo que hizo que DigiLearners entrara a una pandemia, digitalizando todos sus procesos en una semana, perdiendo clientes, buscando nuevos clientes, fue un desastre. Así todo lo resolvimos, pero porque somos flexibles. ¿Y qué es ser flexible? Bueno, hoy creo tener una respuesta muy concreta a eso. Ser flexible es cada cuánto, temporalmente, cada cuánto tiempo, nosotros evaluamos si estamos en el camino correcto. Si las métricas ágiles y los procesos son los correctos. Si el equipo a quien estoy delegando es el correcto. Si me está faltando información en mi aprendizaje continuo. Es decir, la flexibilidad tiene que ver con el chequeo constante. Digamos, puede ser como, podemos visualizarlo como una columna vertebral, donde cada vértebra permite la flexibilidad. Entonces, la distancia entre vértebras es la distancia temporal en la que yo chequeo el estado de mi empresa. Lo hago mensual, lo hago semanal. Bueno, en Digi hay cosas que las chequeamos semanalmente a nivel gerencial y a nivel liderazgos. Hay cosas que las chequeamos a nivel mensual, como una retrospectiva con el equipo completo. Hay cosas que las chequeamos semestralmente, otras trimestralmente. Todo va a depender de qué, ¿no? Tenemos las verticales de negocio correctas. Bueno, no es que podés cambiar la empresa de un día para el otro, pero sí vamos como ajustando ese caminito, como una serpiente, la vamos llevando y cuando nos caemos mucho para un lado, la remamos para el otro y así vamos tratando de llegar. Siempre se necesita un norte, se necesita un objetivo, una visión, una misión, un propósito. Son todas cuestiones que cuando se formaliza la empresa hay que escribirlas en un documento, hay que comunicarla al equipo. Bueno, eventualmente, si logran pasar de startup a empresa, entra otro mundo, entra otro mambo. Pero por lo pronto me despido con esta frase, que es: avanzar pese al vértigo de la incertidumbre es algo cotidiano. Que no frene tu primer paso. Da el primer paso en el caos, trata de acomodarlo, buscar la información que te falte. Hay momentos malos y hay momentos buenos.
pero todo es parte del mismo camino. Así que si tenés miedo de dar ese primer paso, bueno, seguí en tu relación de dependencia hasta que adquieras esa información que te falta para dar el primer paso. Bueno, espero que avancen en este hermoso núcleo. Van pasando un montón de cosas hermosas. Seguramente se están nutriendo y siguen forjando este mapa de experiencia. Nos vemos por los pasillos de la industria. Que estén bien.